¿Qué tal? Bienvenidos al curso de conjuntos numéricos. En esta ocasión vamos a ver el tema intervalos. Un intervalo es un conjunto de números reales que cumplen con ciertas propiedades de las desigualdades. Existen dos tipos de intervalos. Intervalo de longitud finita es el conjunto de números reales comprendidos entre dos extremos, a, b, que pertenecen a los números reales, donde a es menor que b. Es decir, este es un intervalo que puede ser abierto, cerrado o mixto. Mira, vamos primero a analizar qué es un intervalo. La definición nos dice que es un conjunto de números reales que cumplen con ciertas propiedades o con ciertas reglas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo te digo cuáles son los números entre el 2 y el 7? Tú me podrás decir, bueno, es el 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pues bueno, en los intervalos se representan en la recta numérica. Y, por ejemplo, el intervalo abierto es aquel que no incluye a los extremos. Por ejemplo, no estamos incluyendo aquí al 2 y al 7. Si yo te pregunto cuál es el intervalo abierto entre 2 y el 7, pues sería el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Solamente para el intervalo cerrado sería el 3, 4 y 5. ¿De acuerdo? Aquí no hay, bueno, tanto problema. Pero ¿qué pasa con intervalos más grandes? Ahí es cuando viene la complicación. La forma en cómo se expresan los elementos de un intervalo es colocar un paréntesis y no se anotan todos, sino simplemente los extremos. El extremo por la izquierda, que en este caso es el 2, y el extremo por la derecha, que en este caso es el 7. De esta manera, como si fuera un par ordenado. Solamente estos dos extremos, ¿sí? No se anotan todos, porque, como te digo, aquí tenemos un intervalo abierto. ¿Qué pasa si yo te dijera cuáles son los intervalos o los elementos del intervalo del número 1 al 3 millones? No podríamos representar todos, entonces los expresamos ya sea con paréntesis o con corchetes, que veremos más adelante cuál es la diferencia entre los dos, y se anotan los extremos. ¿De acuerdo? Entonces, para no representar o no expresar todos los elementos, no anotarlos todos, solamente vamos a anotar de esta manera los extremos. El extremo por la izquierda o por la derecha. Para no expresarlos de esta manera, imagínate, con intervalos muy grandes, pues sería casi imposible en algunas ocasiones. Y bueno, vamos con el intervalo abierto. Es aquel que no incluye a los extremos. Y esta es su notación, en donde aquí es un intervalo de A y B, intervalo abierto, y es un conjunto de elementos de X, tal que A es menor que X y X es menor que B. En la recta numérica se expresa de esta manera. Al ser un intervalo abierto, va de A a B y se coloca en la parte de arriba un símbolo que es como un círculo o una circunferencia, más propiamente dicho, sin rellenar o vacía. Y estos van a ser todos los elementos de X, que van de A hasta B. Muy bien. La forma en cómo se representa un intervalo cerrado, este es su símbolo, que es como la circunferencia rellenada, o sería como un punto grande o un círculo. Vamos con un ejemplo. Mira, hay dos formas de expresar un intervalo. Aquí tenemos como que la forma más compleja de expresarlo o de decirlo, pero es el mismo ejercicio. Aquí dice que X, tal que X es mayor que 3. O simplemente se puede decir, ¿cuál es el intervalo con X mayor que 3? En la recta numérica vamos a ubicar primero al número al que se está refiriendo o se está comparando. En este caso es el 3.
Entonces, vamos a hacernos la pregunta. ¿Cuáles son los números? Como es un intervalo abierto, colocamos su símbolo característico, que es la circunferencia vacía. Y nos hacemos la pregunta, ¿qué número es mayor que 3? Y eso va a ser x. En este caso sería 4. 4 es mayor que 3, el 5, 6, el 7 y todos los números hasta el infinito. Por lo tanto, este intervalo tiene esta tendencia hacia la derecha, hacia los números infinitos. ¿Cuáles son sus elementos? Imagínate que, bueno, tendríamos que anotar a todos sus elementos, que empezaría del 4, ¿sí? Pero como es un intervalo abierto, pues decimos que empieza desde el 3, pero se pone un paréntesis. Y tendríamos que anotar todos esos elementos, todos los números mayores que 3, que sería 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta el infinito. No tendríamos espacio para anotar todos. Por lo tanto, vamos a anotar que su límite o su extremo por la derecha es el infinito. Bueno, vamos con otro ejemplo, ahora con un número negativo. Tenemos expresado este mismo ejercicio por ambas formas, una más compleja que otra, una más fácil de entender que otra. En los libros pueden estar expresados así, pero es lo mismo. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es ubicar al número que estamos comparando o que es el número de referencia y es el menos 2. En la recta numérica esta es su posición. Y vamos a anotar su símbolo de intervalo abierto. ¿Ok? Ahora lo que vamos a hacer es determinar cuáles son los números menores que menos 2. Y lo vamos a expresar en la recta numérica. Sabemos que son todos los números que están hacia la izquierda. En este caso, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Y todos los números infinitos negativos. ¿Sí? Tiende hacia los negativos. Por lo tanto, colocamos esta línea con esta flecha indicando que va hacia los números negativos y hacia el infinito. ¿Cuáles serían sus elementos? Bueno, tendríamos que decir, otra vez, entramos en esa problemática, no tendríamos espacio para anotarlos todos, por lo tanto, anotamos solamente los extremos. Por la izquierda sería menos infinito, ese sería el extremo. Y por la derecha llega hasta el menos 2. Estos son, aquí nombramos todos los elementos. Vamos ahora con este ejemplo. Aquí lo que tenemos es cuáles son los números, o tendríamos dos comparaciones, por así decirlo. Tendríamos que el menos 4 es menor que menos x. Esos van a ser el intervalo. Y x es menor que 5. Cuando tengamos representado de esta manera, o dos comparaciones, no solamente una, lo que tenemos es precisamente un intervalo y se nos está indicando cuál es el extremo por la izquierda y por la derecha, en donde el extremo por la izquierda sería precisamente el menos 4 y el extremo por la izquierda, en este caso, sería el 5. Es un intervalo abierto. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente cuando lo tengamos expresado así, se trata de un intervalo y estos son sus extremos por la izquierda y por la derecha. Puede estar expresado de esta manera, en donde tengamos dos comparaciones por separado. En este caso, tendríamos menos 4 es menor que x. Lo que normalmente es que la incógnita está en la izquierda. Entonces, nada más lo que vamos a hacer es invertirlo. Tenemos aquí la abertura, que sería mayor que, y en esta termina en punta, sería menos 4, y se lee x es mayor que menos 4, para tenerlo de una manera más familiar. Y por otra parte, tenemos la otra comparación, que es x es menor que 5. Ya lo tenemos con la incógnita en la izquierda. También puede estar expresado de esta manera, por separado o todo el intervalo junto. Entonces ya sabemos que se trata de un intervalo y lo que se nos está indicando que se nos están proporcionando los extremos por la izquierda y por la derecha. Vamos a ubicar en la recta numérica
a estos dos extremos. Primero el que está por la izquierda, que es el menos 4. Y esta es su posición en la recta numérica. Colocamos el símbolo de intervalo abierto. Y ahora vamos a ubicar al 5 positivo. Y así, de esta manera, está representado o expresado en la recta numérica. Estos son sus elementos, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y 4. El menos 4 y el 5 no son elementos de este intervalo abierto. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos con el intervalo cerrado. Es aquel que sí incluye a sus extremos. Y esta es su notación. El intervalo cerrado de A, B, nota que utilizamos corchetes, es el conjunto de elementos de X tal que A es menor o igual que X y X es menor o igual que B. Vamos con este ejercicio. Lo tenemos expresado de estas dos formas. Aquí notarás que estamos utilizando ahora los símbolos que son menor o igual que. También se puede utilizar mayor o igual que. Esa es la primera diferencia que empezamos a notar entre el intervalo abierto y el intervalo cerrado. Para el intervalo abierto se utilizan los símbolos menor que o mayor que. ¿De acuerdo? Y aquí en el intervalo cerrado es menor o igual que o mayor o igual que. Muy bien, representamos en la recta numérica este intervalo y ubicamos primero al número al que se hace referencia, que es el 1 positivo. Aquí está. Y nos preguntamos cuáles son los números menores o iguales que 1. Primero vamos a expresar o vamos a representar su símbolo, que en este caso es como un puntito, un círculo relleno, y para el intervalo abierto es vacío. Esa es otra de las diferencias entre ambos intervalos. Muy bien, ahora, ¿qué números son menores o iguales que 1? En la recta numérica, esos van a ser los valores de X. Pues precisamente todos los números menores o iguales que 1 es el 0, el menos 1 y todos los números negativos hasta el infinito. ¿De acuerdo? Entonces son todos estos que se representan en la recta numérica. ¿Cuál sería el extremo por la izquierda? Imagínate, otra vez, vuelvo a lo mismo. Si tendríamos que nombrar a todos los elementos, no tendríamos espacio, son infinitos. Entonces, solamente vamos a colocar el extremo por la izquierda, que en este caso sería el menos infinito. Al ser un intervalo cerrado, bueno, todos los intervalos que su límite o su extremo son infinitos, debemos de colocar paréntesis. Y para los números que serían el extremo por la derecha, en este caso, colocamos corchete. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces así quedan expresados sus elementos. Y aquí está representada gráficamente en la recta numérica. Vamos con este otro ejemplo. Aquí tenemos dos comparaciones. Recuerda que cuando tengamos expresado así de esta manera un intervalo, lo que se nos está proporcionando son los extremos precisamente de ese intervalo. Al tratarse de un intervalo cerrado, colocamos un corchete y el extremo por la izquierda es el menos 4. Aquí se indica que también es menor o igual que, se trata de un intervalo cerrado, entonces es un corchete también. Y su extremo por la derecha es el número 2. ¿Qué quiere decir? Bueno, que vamos a expresarlo en la recta numérica. Ubicamos el extremo por la izquierda, aquí está el menos 4. Colocamos su símbolo correspondiente, que es el círculo relleno, por así decirlo. Y también por la derecha, que es el número 2. Intervalo mixto. Es aquel que incluye a solo uno de sus extremos, y esta es su notación. Aquí lo que tenemos, si te das cuenta, es un paréntesis que abre y un corchete que cierra. Y es un intervalo de A a B. Este es un conjunto de elementos
de x tal que a es menor que x. Al ser solamente menor, por eso es un paréntesis que abre, y la otra comparación es x menor o igual que b. Al ser menor o igual que, sabemos que se trata de un intervalo cerrado, y por eso es un corchete que cierra. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabemos que el intervalo mixto manejamos paréntesis y corchetes. Con este ejemplo, tenemos, es un intervalo abierto y cerrado. Vamos a utilizar paréntesis y corchetes, es un intervalo mixto. Ubicamos al extremo por la izquierda, que en este caso es el menos 3. Recuerda que cuando esté expresado así tenemos aquí un intervalo. ¿Cuáles son sus elementos? ¿Cómo los expresamos? Menos 3, utilizamos paréntesis y utilizamos corchete para cerrarlo, para representar el intervalo cerrado, de esta manera. En la recta numérica quedaría expresado así. Por la izquierda ubicamos al menos 3 y utilizamos su símbolo. Por la derecha ubicamos al 5 positivo. ¿Cuál es el símbolo para el intervalo abierto? Pues es este, una circunferencia. Y por la derecha utilizamos su símbolo, que es el círculo. Trazamos la línea y queda expresado de esta manera. Vamos ahora con este ejemplo. Tenemos a los dos extremos. Primero por la izquierda es menos 6 y es intervalo cerrado, que sería menos 6, coma. Por la derecha es el 1 positivo y es abierto. Colocamos paréntesis. Ubicamos en la recta numérica el menos 6, colocamos su símbolo, el 1, intervalo abierto, y trazamos la línea. Queda expresado de esta manera en la recta numérica y también sus elementos. Pues bueno, eso es todo. Espero te haya servido la información de este video, te haya sido útil la explicación. Muchas gracias por tu atención.